Hola a todos, acá volvimos. ¿Cómo van? ¿Eh? Bienvenidos a esta nueva, nueva ola de vivos que vamos a tener con unos temas que venimos preparando. Agradecerle primero a Vagos que se ha sumado al equipo y me está ayudando a organizar todos los vivos. Así que bienvenidos todos, estoy muy feliz nuevamente de estar desde acá, alimentándonos, nutriéndonos, en momentos muy fuertes que seguimos atravesando. Así que bienvenidos todos. Voy a leer algo. Le vamos a dejar un saludo también a toda la gente que va a ver el vivo después, ¿sí? Acuérdense que estos vivos quedan en el IGTV, así que nada, ahí están para seguir, ¿no? Para compartirlos en familia. Especialmente estos vivos que vamos a hacer hoy y de nuevo con Fernando el lunes, es para que los vean los que pueden en pareja. Bueno, voy a leer algo para entrar en ritmo y en tema sobre, lógicamente, enemigo íntimo. Y acá dice un diálogo que dice: no basta solamente con hacerse la pregunta nos comienza a dar pistas para poder accionar, acota Paula. Otro punto importante en el retroceso, estamos hablando del cuento de Barba Azul, es emplearlo para reunir energía y dinamizarlo. Es lo que hace la protagonista de la película Durmiendo con el enemigo. ¿Se acuerdan de esa película? Ella se casó con un barba azul, violento y controlador, y no sabe cómo salir de esa trampa. Le llevan un tiempo sus serpenteos y sus retrocesos, lapso en que parece seguir sometida, ser la víctima, hasta que por fin puede llevar a cabo la acción liberadora. Todos queremos un cambio, sí, pero solemos esperar que ese cambio venga de afuera. Pincolestés nos muestra que en el retroceso serpenteo, el cambio ocurre con la toma de conciencia, que es lo que vamos a hacer ahora con Fernando. Al poder vernos, entonces emerge el elemento asesino del inconsciente. Bueno, lo voy a llamar a Fernando para que sigamos, para que él es el tema, es el máster que tiene él en su vida. No, ahí estamos. ¿Qué haces, Gaby? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí andamos. Con expectante estaba hoy con el tema de hoy. Claro, es tu tema. Bueno, es el tema de todos. Digamos que para mí es un tema fascinante dentro de lo que es la complejidad humana y la complejidad vincular, pero creo que todos estamos atravesados por alguna instancia amenazante, ¿no? Bueno, ahora Ah, toda la vida está amenazante. Y sí, sí, sí. Así que, y aparte, bueno, en realidad, desde que nacemos, las amenazas son también parte de nuestra educación. Las amenazas son parte también de esas posibilidades de los cuidadores, de que no tomemos riesgos, ¿no? O sea, no toda la emisión, digamos, de una amenaza tiene que ver, con algo dañino. Lo que Claro, pasa es que a lo largo de la vida, indefectiblemente, el componente amenazador muchas veces se convierte en un obstáculo enorme, enorme. Así que de eso vamos a hablar hoy, ¿no? De cuando la amenaza se convierte en un problema en la vida. bueno, estamos en una amenaza, Sí, sí, sí. ¿no? Esta amenaza que estamos teniendo todos nos activó las que ya teníamos por ahí, bueno, nos activa todos los traumas, ¿no? ¿Cómo lo llamarías vos, Fernando? Sí, viste que yo considero que el trauma, para que se convierta en trauma, tiene que aparecer en el presente, como algo amenazante. Porque Claro, nosotros vivimos una cantidad de situaciones muy traumáticas, eh, que no han
digamos, generado esa herida suficiente como para que en el caso de recordarlo no nos afecte tanto, digamos. La memoria traumática nos afecta cuando nos trae la misma sensación de impotencia, la misma sensación de descreimiento, ¿no? Porque en general un trauma nunca termina de entenderse. ¿Por qué? ¿Por qué pasó lo que pasó? Es un poco una de las claves para que algo sea traumático. Ahora nos preguntamos todo el tiempo, ¿qué es esto? ¿Qué fue lo que Sí, pasó? ¿No? sí. Mira, es interesante esta vuelta que le das del trauma para hablar de la amenaza, porque se genera un trauma cuando a nosotros nos sacan o, nos, o no nos dan algo, o sea, nos quitan o no nos dan algo que tiene que ver con algo básico en nuestras vidas. Este, Eso genera indudablemente un trauma, a cualquier edad, de niño, de adulto. Ese hecho traumático puede de alguna manera superarse y no quedar este, en la memoria. Cuando traemos ese hecho a la memoria, no queda como un factor amenazante donde todavía no podemos superar ese miedo que nos, o esa transformación que nos genera la memoria traumática. La memoria traumática cuando aparece, detiene todo, ¿no? Todo. Exactamente. Y Ya creo no, que de algún... ya no ves la situación, ya estás tomado absolutamente por ese pasado. Sí, 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 sí. Este, y es indefectible eso. Eh, y creo que el hecho de que esta situación, que es traumática, la pandemia es traumática, no cabe duda, tiene como dos lecturas que tenemos que hacer en función de la amenaza. Una lectura es, si bien es un hecho traumático, nos tiene que generar un temor que nos permita cuidarnos. Lo Ajá. peor que puede generar este trauma es que se instale el miedo. Porque a partir de que la amenaza se constituye en miedo, ya ahí perdemos la capacidad de manejarlo. Claro, ya no tenés libertad. Ya no, ni siquiera podemos considerar que te estás cuidando. Muy buena esa. Claro, claro. Ya no te estás cuidando. Ya te estás cuidando, o sea, ya te estás cuidando del miedo, no de la pandemia. No te estás cuidando porque cuando tenés miedo empezás a construir ante la amenaza mecanismos de defensa, que es totalmente distinto, ¿no? Decís, Digamos, cuando o una sea, persona... vos Sí, decís cosas y uno va haciendo como un repaso. No sé si te está pasando, claro, pero uno empieza a hacer como un repaso de todo lo que le pasa a uno cuando algo amenaza. claro. Y vos me entendés lo que es un mecanismo de defensa. O sea, es muy distinto vivir defendiéndote que vivir cuidándote. Son dos condiciones evolutivamente diferentes. Así que podríamos decir, Fernando, que el mundo hoy se divide en quien ante la pandemia reacciona cuidándose o defendiéndose. Muy Sí, bueno. Tendrías que escribir una columna sobre eso. una columna. Bueno, Sí, dale. Sí, sí, sí. es importante porque hoy lo que nos está pasando, hoy estamos confrontados frente, hay personas que se están cuidando, ¿no? Y hay otras que no, porque se están defendiendo. Ahora Exactamente. un poco más. Entonces, al comprenderlo, puedo aportar como una compasión frente al otro y no violencia, ¿no? Sí. Vos pensás que cuando te estás defendiendo, el mecanismo de defensa necesita ser utilizado para un instante. O sea, digamos, no sé, el animal que va en un lugar donde hay depredadores a tomar agua, sabe que en ese lugar tiene que generar un mecanismo de defensa que le permita, en caso de escuchar un ruido, rajar, ¿no? Sí. Sí, Este, toma los recaudos. pero está con una adrenalina encima dispuesta a que si sucede algo, por eso toma un sorbo y mira, toma un sorbo y mira. Claro. Digamos, no puede vivir 24 horas de esa manera, porque
estar en ese estado de defensas tan alta, lo único que generas es una cantidad de químicos en el cuerpo que lo que haces te es agota. estresar el organismo, bajar tu sistema inmunológico. El miedo realmente es... Bueno, vos en un momento dado, yo me acuerdo que me dijiste, la pata más complicada del COVID es el miedo. Sí, ¿Te acordás porque que me... la pareja, ¿viste? El COVID es un depredador, ¿no? Es un victimario. ¿Quién es Claro, la pareja? ¿Quién es la pareja del COVID? El miedo. claro. Sí, 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 sí. Y ahora con lo que contás, ¿no? Con todo lo que es, digamos, el miedo opera dentro de uno a nivel físico, a nivel psíquico, Mm, a nivel emocional, es una bomba de tiempo. sí. Sí, porque no es, no hace, a ver, si vos te estás cuidando, pero aparte tenés mucho miedo, el cuidado es razonable, pero el miedo es un exceso que en algún lugar va a ir a parar. O sea, el organismo cuando se adrenalina, es para un instante, es para realmente o atacás o huís. Claro, Cuando eso queda en el cuerpo, no hay duda de que... se convierte en una violencia, ¿no? La agresión pasa Y en sí, violencia. sí, 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 es una violencia que va hacia adentro, fundamentalmente, ¿no? Con Claro. respecto, vos te imaginás que el tema de la amenaza no solamente es fascinante, sino que ha sido estudiado por muchos, indudablemente, porque nosotros tenemos dos formas, digamos, de convivir con elementos amenazantes. Con los propios, ¿sí? Con los que uno construye por la Claro. propia historia, por esta condición de cómo se ve a sí mismo y cómo creen que lo ven los demás. Todos tenemos una cierta vincularidad que parte de eso que se crea en los primeros años de vida, que es la idea que uno tiene de sí mismo, que indudablemente a medida que vas creciendo va cambiando tu idea de quién sos y de cómo te ven o cómo querés que te vean. Es toda una, digamos, es una condición, digamos, del ser humano que le permite relacionarse mal, bien, tomando distancia, sintiéndose agredido, en fin. Y, el, y las otras amenazas vienen de afuera, ¿no? Entonces, es muy complicado en los vínculos cuando hay alguien que maneja la amenaza, cuando hay alguien que quiere ejercer poder sobre la otra persona ejerciendo alguna condición amenazadora. Porque si Como descubre, sí, por ejemplo, que, y una amenaza es mantenerte, sin mí no podrías vivir, eh, yo no sé si voy a seguir en esta relación porque la verdad que tal cosa, eh, creo que lo que estás haciendo no es suficiente. Estoy hablando medio grotesco, no, no, digamos, en cuanto a frases que, no, no, no está pero, perfecto. pero eh, de hecho sabemos que los gobiernos y han habido muchos líderes No, que bueno, han sí. utilizado, el- han utilizado y siguen utilizando. ¿Cómo? Perdóname. Hacer un vivo aparte, si es con la política, estamos fritos. No, pero Pero no es política, es la condición humana, o sea, no, no, claro, ni siquiera hablamos de política, hablamos de que el manipulador, este, los perversos, saben que la amenaza constituye una herramienta, digamos, de poder. Puede ser político, puede ser un padre de familia, no, no, y, y creo que realmente la posibilidad de ir entendiendo cómo nos relacionamos, Gaby, con el factor amenazante, nos permite ser más hábiles. o sea que lo Porque, que decís es que tendríamos que re- reconocer los aspectos que nos amenazan. sí, Pueden ser totalmente. los externos, pero también hay
aspectos amenazantes internos. Es que en general se conectan. Si un manipulador, porque te dice que te puede dejar, te mete en un estado de sumisión y de miedo, es porque tiene que haber algo dentro, digamos, tiene que haber una condición tuya, ya sea dependiente, ya sea el miedo al abandono, o sea, puede haber una serie, digamos, de historias, quizás algunas traumáticas, que ligan a ese amenazador, digamos, con mis propios temores. Lo que eso convierte, La sistémica, indudablemente, o sea, vos sos formado en la sistémica, podríamos decir que, yo pongo la mano atrás, que podría ser que esto también esté ya vinculado con nuestro sistema familiar. sí, totalmente, totalmente. Yo digo para poder ir haciéndolo integralmente, ¿no? O sea, cuando Sí, yo lo que tengo enfrente, ¿no? Porque vos estás hablando de una relación que yo tengo enfrente, ¿sí? Esto está vinculado conmigo, pero también está vinculado con mi sistema familiar. sí. Sí, porque nuestros cuidadores, de alguna manera, la enorme mayoría, con las mejores de las intenciones, han intentado cobijarnos, cuidarnos, pero no todos han tenido capacidades necesarias para hacernos sentir ese Bueno, apego seguro, ¿no? vemos, Fernando, que, digamos, tenemos que salir también de esta idea muy infantil nuestra de creer que la vida es perfecta, que la vida es Sí, claro. magnífica. No, la vida es fuerte, la estamos viviendo todos ahora, o sea, Ujú. tenemos destinos que atravesar muy fuertes. Y esto también, en la medida que uno va reconociendo que la vida es lo que es, uno se vuelve también mucho más maduro, mucho más real. La vida no es lo que yo creo que es, o lo que a mí me parece que tiene que ser, o lo que yo sueño que sea. Sí, sí. De hecho, digamos, una de las condiciones que uno puede pensar para manejar mejor las amenazas es poder afrontarlas. Claro, Precisamente, es esa madurez emocional de la cual estamos hablando y que lleva un trabajo que es mucho más eh, fácil y tan liberador cuando las personas claro, comenzamos a ser claro, hábiles con las amenazas, porque esa habilidad se puede de alguna manera desarrollar, perfectamente se puede desarrollar. claro. Este, Cuando no la podés desarrollar, la alimentás o luchás contra la amenaza, ¿no? ¿Hay algún momento en que uno puede ser consciente, frente a la amenaza, en decidir si actúo, ¿no? Si trabajo frente a eso o me someto? Eh, el hecho, en general, para poder quizás, en general se someten primero. O sea, siempre hay una etapa, digamos, de sometimiento a la cual vas a tener que atravesar para poder decir qué estoy haciendo. Si no te sometes, no es tan fácil, digamos, ¿no? Este, y ese sometimiento te demuestra quién no sos. Precisamente en ese sometimiento, lo que produce ese sometimiento es devolverte una imagen de tu identidad a la cual detestás. Entonces, cuando empezás a detestar, digo una palabra, digamos, como que realmente se siente un No, rechazo por eso que no quiero ser, claro, esto no quiero ser. dictador, por ejemplo, ¿no? Cuando te reconoces que estás manipulando, Claro, es es, tremenda la que se te devuelve. Entonces está muy bueno esto que decís. Bueno, ¿qué hago con esa identidad mía que no quiero? es que todo depende de que puedas detectar a partir de algo fundamental que es el verdadero amor a sí mismo, ¿no? Un poco lo hablamos esto en algún momento. No se hace tan fácil si no te amas adecuadamente. Parece una palabra de para ti, tirada de los pelos, pero el No, sentimiento afectivo hacia sí mismo, es te fundamental. diría que es la base más segura que uno puede tener. Este,
Es ahí, en ese registro, es donde vos te das cuenta que, que estás en un estado de sumisión, que estás atrapado, eh, que estás sintiendo algo que no te gusta sentir, porque la amenaza cuando viene encubierta por un manipulador es muy difícil de detectar, porque por un lado te dice que sos mi reina y por otro lado a los 4 o 5 años te diste cuenta que dejaste de trabajar, estás solamente cuidando a los chicos, abandonaste tu carrera, y vos decís, ¿por qué? ¿Qué pasó con todo esto que fui dejando? Este, a veces no es tan fácil de detectar el factor amenazante, ¿no? Y Interesante esto del camino de autoconocimiento, ¿no? De irse uno autoconociendo. O sea, las experiencias, Fernando, no se pueden evitar, vienen a darnos esta maestría de conocer. totalmente, sí, 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 Porque sí, a sí. veces uno, viste, con el miedo de no caer, porque esto también, ¿no? Es algo que te va carcomiendo por dentro y decís, yo no quiero más algo así y es cuanto más lo vas a tener, ¿no? Sí, y te voy a agregar algo más a eso. El instinto nos lleva a desesperarnos, a luchar contra estas cuestiones. No es la lucha la que te saca de ahí. Eh, a ver, si alguna de las personas que nos está escuchando tuvo una vez ataque de pánico, el, Qué a- bueno. el Yo, ataque de pánico, ¿vos tuviste, Gaby? El ataque de pánico, que no tuve. ya sabía que ibas a decir eso. Este, el ataque de pánico cuando aparece es una amenaza tremenda, de las Tremendo. cuales, de las cuales La una primera es, yo, claro, ¿no? Las primeras son increíbles. Entre las cuales la idea amenazante es que te vas a morir. ¿Será acá que me voy a morir? ¿No? Entonces lo que haces instintivamente es querer luchar. Lo que generás con esa lucha es que esto se alargue y te desesperes. Este, sí, 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 y, es tremendo. y suele pasar que pasa muchísimo tiempo y utilizas el mismo recurso cada vez que aparece el ataque de pánico. Desesperarte, porque la impotencia que te lleva, la impotencia te lleva a desesperarte y el ataque de pánico tenés que dejar que entre, Claro. tenés que dejar que entre, porque te está pasando a vos, Sí, yo lo hice, fueron 3 días, ni permití que me medicaran. mirá, pero Lo después viví. de cuántas veces fue Eh, esa, esa fue la segunda. La primera fue yendo en una de las visitas de los chicos mm, a Jordania, me subieron a un auto y me empezó a faltar el aire y yo empecé a rezar. pero a ver, te empezó a faltar el aire, ¿qué pensamientos amenazantes No, entraron en tu cabeza? no, es que te cuento que me subieron a un auto y yo no sabía dónde iba. Bueno, pero está bien, pero hubo Y pensamientos intrusivos. ¿Qué son los pensamientos intrusivos? Los que se meten y empiezan yo me supongo, de acá no salgo, a dónde, ¿no? Me imagino sí, que las ah, amenazas, ¿qué me va claro, a pasar? ¿Qué sé yo? Me subí en auto con la fe, ¿no? sí, sí, Pero bueno, es interesante, vienen pensamientos, está bueno lo que vamos describiendo, ¿no? Los pensamientos que aparecen, que es mm, interesante que uno también pueda observar la construcción de ese que claro, uno sí, tiene, claro. ¿sí? Yo tengo tanto autoconocimiento de mí que me río por eso me río cada cosa que va diciendo, porque voy estudiando. Me van a Vas aparecer. anotando, vas tildando. Esta la tuve, esta la tengo. Viste como las figuritas, ¿no? Las tenés todas. Vos tenés el árbol completo, Gaby. Este, ten- Maravilloso porque se va conociendo, entonces sabe cuando uno está, se siente amenazado, cuando uno está mm, reaccionando. Es muy interesante porque y también es muy lindo esto que dijiste, porque yo aprendí a amar esas partes mías, mm, porque bueno, tenía que atravesarlas.
Si hay algo que me parece que es también muy interesante, Fernando, que decís, es animarnos a atravesar como ese agujero negro, ¿no? Que es Mm, lo que te presenta el ataque de pánico. sí. Este, sí, porque los mecanismos de defensa siempre son muy primitivos en nosotros. En cambio, cuando vos comenzás a cuidarte, tenés una actitud diferente con la amenaza. Sí, La defensa es desesperación, es impotencia, que es uno de los factores cuando vos vivís durante cierto tiempo bajo situaciones amenazadoras, se genera en el ser humano un estado de impotencia, muchas veces encubierto, que, que te lleva indefectiblemente a construir heridas. claro. Esas heridas pasan a un tercer nivel, que es indefectiblemente es la violencia. Cuando una herida se abre, siempre es violencia. Es muy violento, Y sí. la violencia va hacia adentro o va hacia afuera. O sea, O va este, eh, y va afuera, ¿no? Es sí, mutuo. terminas en una enfermedad, ¿sí? Esto cuando se da a lo largo del tiempo. Por eso el factor amenazante puede estar encubierto de muchas formas. Puede estar encubierto en eh, tengo terror de hacer algo eh, y si esto va a decidir que me abandone o que no me quiera más. O sea, va de alguna manera, lo cubrís de un motivo por el cual la amenaza siempre te deja en el mismo lugar de impotencia. Claro. Este, por eso es complicado hoy como estamos viviendo, es que la pandemia no nos convierta, digamos, en personas que vivimos en un estado de impotencia total. Tenemos que movernos, tenemos que actuar, tenemos que... Y cómo nos Cuida- movemos? Mira, cuidándonos. Vos sabés que es muy riesgoso por ahí decir algunas cosas porque en definitiva nos pueden saltar al cuello, digamos, ¿no? Este, pero cuidándose, uno sabe de qué forma, ya más o menos puede saber que se está cuidando, ¿no? Los cuidados son muy conocidos. Este, Ah, pensé pero que tenés tenía que... Sí. otro. Pero bueno, por ejemplo, podemos decir algunos, ¿no? A ver, viste que se ha salido a decir todo sobre los cuidados. Viste que nosotros hablamos, cuando nos hablamos, Fernando, decimos Mm, activar el propio protocolo, ¿no? Hay un protocolo personal que cada persona tiene que ir trabajándolo propiamente, ¿no? sí, sí, claro, claro, sí, sí. Bueno, Mira, tenés que hacer que ese protocolo sea un recurso para vos y que no quede como el cuidado afuera, porque el cuidado es hacia uno, ¿no? sí. Lo primero que es muy importante, tenemos que aprender a detectar entre el temor y el miedo. Que no es fácil para muchas personas que han vivido con mucha carga, digamos, de miedo. Claro, no es fácil, no. Porque no les resulta fácil No, la no. idea de ese exceso que les da, de salir de ese exceso que tiene el miedo. ¿No? Es como vos decir, bueno, mira, estás viviendo en un lugar seguro, pero tenés 6 cerraduras. Entonces todas las noches pones las 6 cerraduras. Muy bueno. Y va a haber alguien en tu casa que te dice, pero estamos viviendo en un lugar donde dejamos la llave en el auto. ¿Qué haces con las 6 cerraduras? Y aunque diga, tenés razón, pero anda a decirle cada noche, no ponga las 6 cerraduras. Claro. Es, es un hábito, vivir con miedo se genera, digamos, un hábito que después no es tan fácil sacarlo. Entonces, pasar a cuidarte requiere de una medida adecuada de hacer ciertas cosas, ¿no? Y los otros cuidados, más allá del tapaboca, del barbijo, de la distancia, de alimentarse sanamente, es estar en contacto, este, hacer algo creativo, tener rutinas. Es muy importante tener rutinas y no dejar que el día uno Sí. diga, ¿qué hice hoy? ¿Viste? Como que te absorba.
exacto. No te escuché, Gaby. No, que es importante esto que decías, que el día no se apodere de vos. O sea, el cumple, Totalmente. que vos seas el autor de tu vida, ¿no? Exactamente. Sí, sí. Donde vos sepas que tu día está de alguna manera armado de cierta forma, donde lo que agregaste, porque esas rutinas las agregás para tu bienestar, ¿sí? Exacto. Y acá nos encontramos con algo Vamos a algo que es importante. muy importante. Porque, viste, si nosotros estamos hablando, estamos poniendo mucha energía, vamos a cerrar este vivo, vamos a estar todos muy arriba, pero ¿qué va a pasar? Mañana te levantás y estás abajo, ¿no? Entonces tenés que construir, o sea, tenés que construir tu día. Esto no te lo va a dar nadie, te lo tenés que hacer vos. Sí, Esto es lo que a mí me pasa por lo menos todos los días, ¿no? Entonces, bueno, todos los días tengo que hacer ese ejercicio, la alimentación, o sea, tengo que ir poniendo mucha conciencia de mi cuidado. exactamente, porque si no tenés esas rutinas que son eh, ideas que tuviste para buscar el bienestar, estas cosas no aparecen solas. No. Mira, yo trabajo con un cuadro que después te lo voy a mandar. No sé si te lo mandé, Gaby, pero te lo No. tendría que haber mandado para haber trabajado hoy esto. Hago una especie de cuadrito donde pongo 4 columnas. Ajá. La columna de la derecha la llamo el bienestar. El bienestar tiene dos condiciones fundamentales, que es el- la, la percepción y la sensación de paz y la sensación y percepción de disfrute. Tanto, tanto sentir paz como disfrutar es algo inconfundible, ¿sí? Sí, Inconfundible. Y solo se logra si nosotros estamos entregados a esa situación, ¿no? sí. Este, ahora estamos haciendo nuestro vivo, entregados a esto, entusiasmados con incorporar conocimiento y transmitir algo, y lo estamos disfrutando. Si se corta el sonido, se corta la luz, ese factor indudablemente nos va a sacar, digamos, del bienestar. Pero antes de eso te quiero decir dos cosas. Primero que el bienestar, primero que el bienestar se busca. El bienestar no viene solo, ¿sí? Y lo que te saca siempre del bienestar, en instantes, en un segundo, siempre es una amenaza. Ah, Entonces, claro. el bienestar, uno cree que el bienestar tiene Puedo decir por lo una de la fuerza. que nos llega a pagar y fue una amenaza y se ¿no? Ya dejamos de estar contentos. Porque es así, porque la amenaza por una cuestión de que tenemos los descendientes de, bueno, los mamíferos, indudablemente, somos supervivientes. La amenaza es una condición esencial para sobrevivir, digamos, que va a estar en nosotros. Y Siempre, claro. vos estás, vos estás, no sé, meditando en una playa en Tailandia, ¿no? En un lugar paradisíaco, con tus ojitos cerrados y disfrutando del sonido del mar, y de repente escuchás gritos desesperados. En el instante que aparece el primer grito, todo el bienestar desaparece. Por eso tenemos quizás que comentar esto a la gente. La amenaza tiene una fuerza indescriptible. Por eso es tan fuerte y dañina cuando no sabemos manejarla. No, Entonces, eh, el otro cuadrito que ponemos de este lado es el malestar. El malestar se define por el factor amenazante, claro. ¿sí? Entonces, de alguna manera, la diferencia que tenemos con el bienestar es que el malestar sí viene solo. Nadie busca eh, vivir en una situación de malestar. Nadie busca, ¿no? Podés equivocarte en las decisiones, podés indudablemente tomar decisiones equivocadas, pero la enorme mayoría de la gente que no, digamos, que no tiene algo absolutamente autodestructivo real, todo lo que hace es precisamente para el único sentido que tiene la vida, que es disfrutarla. No hay otro sentido en la vida. Pero
digamos, necesitas habilidades tanto para buscar el bienestar como para poder amortiguar los factores amenazantes. Porque si no amortiguas los factores amenazantes, es muy Bueno, difícil. pensar, ¿no? ¿Cómo? Como amortiguar es como compensar. Y amortiguar sería esto que hiciste vos con el ataque de pánico. Amortiguar sería decir, bueno, entró esto, me está llegando, voy a ver de qué se trata, voy a respirar, este, voy a calmarme. Algo hiciste para que Es vos tiempo pudieras, de rezar. bueno, ahí está. Ahí tuviste un recurso Sí, sí, tuve que, un recurso. que amortiguó la amenaza. Esa habilidad que vos tuviste te permitió bajar el factor amenazante y poder pensar, porque en general cuando la No, amenaza es muy grande, estar bien a la visita con mis hijos. Era, digamos, de ese viaje era la primer visita, ¿entendés? claro, claro, tremendo. Bueno, te digo que no es casi imposible no sentir amenaza. ¿Eh? No, bueno, pero me Ya la puse a rezar, expectativa misma, viste, bien, bien se sabe que el rezo, vos empezás a rezar, sí. tiene un sonido, genera un mantra. Entonces, Mm, bueno, eso hizo que realmente el ataque de pánico bajara inmediatamente, como viste, eso te lo iba a preguntar, porque viste que pasás por ese agujero negro, pero después la amenaza no persiste, porque algo claro, pasa que sí. se... Y entonces, cuando empecé a rezar, a rezar, a rezar, el auto llega a un lugar, abren unas puertas y llegué a la casa donde me iba a encontrar con los chicos. Entonces, bueno, ahí se acabó todo, ¿entendés? Bueno, utilizaste un recurso del cual estamos hablando, que es, vos pensás que el factor amenazante no solamente te tiene absorbido porque tiene una fuerza de atracción muy fuerte, sino que es muy difícil que busques ese bienestar cuando uno está amenazado. No te puedes entregar. Entonces, esto que vos hiciste en ese momento era porque lo único que vos querías era ver a tus hijos. Entonces, ese pensamiento no te estaba sirviendo para un evento tan importante, ¿no? Donde vos necesitabas encontrarte con tu amor, y con tu sentimiento, este, porque el miedo obtura todo. La palabra, los afectos. Entonces vos necesitabas estar liberada para poder vivenciar todo el bienestar que podía generarte ese maravilloso encuentro. ¿Después de cuánto tiempo fue ese primer encuentro? Ya habíamos tenido uno, o sea, ya había habido un encuentro, era un encuentro por año, ya había habido dos, así que ese era el segundo encuentro. Había ¿Y pasado un cuánto año, había? Un año, bueno, un año. sí. Eh, Ahí mm, empezaron mis ataques de pánico y te quiero decir que hace muy poquito los fui resolviendo cuando empecé a empecé a trabajar con la medicina celular. ah, Porque después tuve el segundo que fue tremendo, que fue cuando tuvimos las amenazas después de las Torres Gemelas. Amenazaron a mi papá y a toda mi familia y bueno, yo ahí estuve 3 días sin poder moverme de la cama. mira, no, Sí, no, sí, sí, y ahí, bueno, ahí realmente, bueno, ahí el ataque de pánico que tuve es que, como pasó en el mundo, que se puso patas para arriba, yo tenía todo patas para arriba, no me podía parar. claro. Y ahí empecé con el yoga. Le pedí, le dije a mi familia que por favor no me llevara al médico, porque yo sabía que me iban a dopar. ¿Sí? Mm, Ay, tiene razón, Agos. Hoy es el 11. Ay, tiene razón. Mira qué fuerte. sí, Hoy tenés es, razón, claro, hoy es el... claro. Qué fuerte. No solamente es el Día del Maestro, que sino se cumplen no sé cuántos años de las torres. Tenés razón. No Qué salió en fuerte. ningún lado eso, ¿no?
O ¿Qué yo, cosa? yo no vi yo no vi televisión hoy, pero No, yo tampoco. este, Mira, estamos viviendo como estamos viviendo otras cosas, ¿no? Tan fuertes. ah, Eso no quiere decir que en ese momento fue algo tremendo para el mundo. 19 tremendo. años, dice Agos. Ya. Pero bueno, Agos cuando están todo, ¿eh? están todos, Está todo. gracias a Dios, estos vivos van a salir Una volando. genia, una genia, una genia. Sí, ahí Mm, ponen que pasó 19 años. Bueno, mirá, sí, lo sí, sí. increíble es que yo tengo ese ataque de pánico, pero a mi papá lo amenazan, mi papá no se animó a decirme hasta que yo no pudiera estar bien, y cuando él me lo dice, que yo ya había podido parar, le digo con razón, estaba yo pasando lo que estaba pasando, ¿no? Pero quiero decir algo a la gente interesante, y es que ahí empecé yoga. ¿Sabes qué hice? No me fui a tomar clase de yoga, porque claro, sí, como yo era una persona pública, muy pública en ese momento, ir a una clase de yoga era como me iba a invadir tanta pregunta. Entonces me compré un cassette Y y en el living de la casa de mi mamá empecé yoga con el ataque de pánico. mirá, qué Eh, increíble. y la verdad es que fue impresionante, Ah, porque bueno, yo hacía las asanas, las posturas, y lloraba, mm, porque no sabés, hasta el día de hoy lo recuerdo, pero bueno, realmente fue como empezar con la salida del ataque de pánico. A sí. partir de ahí, imagínate que no dejé el yoga, después bueno, ya lo estudié, ya lo aplico, y la verdad es que es muy interesante, también esto de poder ir buscando la herramienta, el recurso que te ayude a salir adelante, ¿no? Absolutamente, sí, sí. Este, y qué interesante, digamos, algo te iluminó para que el yoga, viste, porque no es tan fácil encontrar un recurso en el estado en que estabas, pero bueno, tiene que ver también con tu creatividad, con tu cosa resiliente, Pero este, bueno, vos hablabas mm, recién, ¿no? Hay algo dentro de... Yo soy una convencida que aquello que te pasa, la herida trae tu medicina, ¿no? El ataque de sí, pánico también trae, pero vos lo dijiste recién. O te sometés a eso que te pasa, o decidís apelar a algún recurso que vos ya lo sí, tenés. exactamente. Cuando lo buscas y no quedas atado al miedo, es increíble la cantidad eh, de formas de diseñar tu libertad, porque en definitiva cuando estás atrapado con cualquier factor amenazante, una de las cosas que perdés es la libertad. Y, Claro. y lo que se gana cuando empezás a tener tus propios recursos. La gente tiene que saber que es mucho más fácil, de lo que uno piensa. A ver, Y, y porque, a ver, la amenaza nos muestra precisamente el riesgo que podemos correr. No es verdad. No es verdad lo que leemos, digamos, en cuanto a al factor amenazante. Nosotros podemos avanzar cuidándonos. Nosotros podemos soltar, podemos dejar, podemos atrevernos, podemos hacer un montón de cosas que lo deseamos, que consideramos que es lo mejor para nosotros, que es lo que nos va a permitir cambiar de vida, que es lo que nos va a permitir buscar con más facilidad el bienestar. Este, y ese deseo, que seguramente era tan fuerte en vos en ese momento de encontrarte con tus hijos, es un motor increíble. Tenemos que detectar fundamentalmente eso, el deseo. Porque el miedo anula el deseo. No lo anula, lo tapa. Y ajá. uno cree que lo único que nos comanda en la vida es el miedo. Descubrir ese deseo es descubrir, o dar lugar a ese deseo es entender que tenemos un motor que es imparable, que, que cuando vos todos los días alimentás ese motor y lo cuidás, no dejás que los miedos te lo apaguen, te lo deterioren, la vida es otra cosa.
Y eso se puede perfectamente. Eh, Mira, en las otras dos columnas, yo pongo, hay una columna que se llama el desafío, este, que el desafío es la forma en que vos te vas a parar frente a lo que te propones. Porque el desafío es algo que uno elige en la vida. Cuando te lo quieren imponer no es propio, no es un desafío, es algo que te quieren decir, anda por acá y vos tratás de ir, pero no es igual cuando uno elige un desafío. Entonces cuando tu desafío es vencer el impedimento o la amenaza que te está de alguna manera obturando tu crecimiento, cuando vos, digamos, obtenés ese desafío, pagás el esfuerzo y siempre va a haber una ganancia, que es muy distinto cuando vos vivís un proceso atado al malestar. Nunca va a funcionar, nunca va a funcionar. Nunca, nunca el malestar te va a permitir desarrollarte como te gustaría. Y hay gente que crece en ese estado, ¿eh? Sí, sí. O sea, Sí. vive en ese estado, digamos, de malestar. Pero, pero el desafío es algo, es una posición en la vida, que tiene, te diría, hasta una condición filosófica de cómo vos querés vivir la vida. O en estado de malestar o sintiendo que la vida es un desafío permanente al cual tenés que saber afrontar, tenés que ser hábil, tenés que ser inteligente y tenés que ser absolutamente deseante, una persona deseante. La última columna es la columna de la atención. ¿Por qué puse la atención? Porque hay un montón de factores por los cuales perdemos una atención. La atención, dice el diccionario, que es la capacidad que tiene el ser humano de buscar el bienestar, digamos. Y nuestra atención nos permite ver, nos permite comparar, nos permite apreciar. Cuando vos tenés la atención muy reducida por los temores, el miedo te Claro, reduce así. claro, El claro. miedo hace que tu mirada este, No veas, hasta que no veas. sea... Vos salís de la atención y te pone en un estado de alerta. El miedo te saca de la atención, ¿sí? Y te pone en un estado de alerta. Estás en alerta. Como dije antes, no es un estado que pueda perdurar mucho tiempo. Entonces, vos cuando haces yoga, en el momento que te entregás a ese estado tan interno, tan personal, tu atención es plena. Por eso a vos el yoga te devuelve lo que buscas. Pero esa atención también se desarrolla. O sea, todo lo que estamos tratando hoy de contribuir, digamos, a la gente es que no necesitas ser una luminaria. No, no. Necesitas entenderte, conocerte, distinguir, ¿sí? Entre el miedo, la sumisión, la amenaza, de que te preguntes, ¿soy hábil para buscar el bienestar o siempre estoy esperando que alguien me lo traiga? Y hasta que no viene alguien yo no la paso bien, ¿no? Este, Uno puede hacerse una serie de preguntas para poder quizás empezar como a construir un desafío personal que te permita estar mejor. Vivir es un desafío, ¿eh? Es todo un tema. Sí, construir buenos desafíos en la vida. Sí, sí, es todo. Yo creo que es una de las maravillas que los seres humanos, a diferencia de los animales, podemos tener. O sea, este, elaborar y soñar con nuestros propios, o que nuestros sueños se conviertan en desafíos reales, ¿no? Este, Indudablemente que un desafío se tiene que poner en marcha, no estamos hablando de un proyecto, sino de que el desafío es algo que se tiene que vivir. Eh, Así que bueno, esas cuatro columnas, después te paso el material ese de... Sí, igual el lunes vamos a continuar. El lunes con Dale, qué. sí.
Y podemos continuar un poco con estas cuestiones como para darle una cosa correlativa y completar algunas ideas de lo que estamos trabajando, porque también es muy fácil y no intencionalmente este, eh, consolidar una característica amenazadora dentro del sistema familiar. Hay muchas familias Claro, que claro. no tienen la intención, pero construyen ideas amenazantes permanentemente. Y, y esto se lleva después. No es tan fácil deshacerse de estas amenazas que pueden generar prejuicios. Este, este, Hoy me contaba una persona que él nunca pudo estudiar lo que quiso porque había un mandato Claro, familiar muy fuerte con respecto a su profesión. Y, y se terminó recibiendo de lo que el mandato le pedía. Y nunca fui feliz, nunca fue feliz con su trabajo. Por suerte encontró después, de grande, la posibilidad de desarrollar unas condiciones artísticas interesantísimas, y empezó a partir del arte a visualizarse, ¿no? Uno en general en el bienestar se identifica. Cuando hay bienestar real, vos te identificás, vos decís, aquí soy yo, en esto soy. Eh, la identidad es un factor, te diría, evaluativo importante. Cada tanto uno tiene que tratar de medir este, si ahí estás siendo vos. Si eso lo que sucede ahí es lo que vos querés realmente vivir, ¿no? claro, volvemos a las preguntas que son tan importantes, porque ahí Sí. vos decís, ¿no? Frente a esto que estoy viviendo, ¿cuánto de esto que estoy viviendo soy yo, quiero Mm, estar, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, cuando las preguntas no son fáciles de responder, en general es porque hay un factor amenazante que te genera duda. El miedo genera duda. Es importante preguntarse, pero viste que hay gente que se pregunta y se vive preguntando, preguntando, pero siempre está en duda. La duda es muy inquietante, porque hagas lo que hagas, Hay que hacer nunca buenas, vas. ¿Eh? hay que hacer bien las preguntas. Sí, pero sí, podés dudar igual, digamos, ¿no? En general, cuando dudas mucho es porque hay un temor que está al lado tuyo, que está. Bueno, muy bueno. Sí, sí. Bueno, ¿cómo andamos de tiempo, Gaby? Nos Contame. quedan 5 minutos. ¿5? Sí, 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 sí. ¿Hay La gente, preguntas ahí que puedas leer? hubo una pregunta sobre la ansiedad que está muy buena, ¿no? Dale, a ver. No sé dónde fue a parar porque realmente se contactaron todos, hablaron todos, impresionante todo lo que pusieron. A ver, no sé quién le preguntó sobre la ansiedad. Sí. Este, yo quiero decirle al doctor Pablo Beretta, que bueno, hay Ah, mucha está gente, Pablo, un amigazo. hay un montón de gente, Fenómeno. Pablo es un excelente psiquiatra, con el cual claro. trabajo. Quiero Sí, decirte, sí. Pablo, por qué decidí yo que no ir al médico y que me dieran un remedio, porque yo desde el principio de mi lucha decidí estar en carne viva para poder Ah, afrontar, esta fue mi manera, ¿no? sí. Desde la experiencia brutal, poder hacer todo lo que hice, ¿no? Genial, Sí, no quería genial, genial, que me genial. empastillaran y me durmieran, que yo tenía que tomar, o sea, tenía decisiones de vida, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, Este, yo quisiera saber sobre la ansiedad, dice Nelly.
Y la ansiedad hoy es muy difícil no tener un nivel de ansiedad Claro, acá están más o preguntando, menos. deja la ansiedad en todo lo que estamos viviendo, ¿no? Lo que pasa es que digamos de que la ansiedad es un factor que se multiplica con el miedo. La carga, digamos, ansiógena, suele eh, alimentar ideas amenazadoras, este, y eso hace que te anticipes o sentís que te anticipás, digamos, a situaciones riesgosas, ¿no? Entonces, diría que la ansiedad, mira, la ansiedad más una cuota de obsesividad, junto con el miedo, es un combo Ah, te tomaste un complicado. cóctel ahí. Ahí va a tener que ir a lo de Pablo. No, Pablo, Este, yo la verdad quiero que todos, algún día tenemos que hacer un vivo. Yo ya te dije que estoy viendo la serie Dirty Betty, sí, Dirty sí, John. sí, 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 No, no, sí. estoy fascinada, Mañana empiezo a verla, ¿eh? Ya me fascinada. dijiste que Yo ya me empecé obligaste. temporada, te cuento. Hoy Sí, sí, me dijiste. tuve unas horitas para mí y le di con Tuti y no sabés, yo todo el tiempo estaba anotando las preguntas que quería hacerte, No, no, no. porque No, la no. verdad es que todo lo que acabamos de hablar recién se llama Dirty John, Dirty Betty. Es impresionante lo que se vive, lo que se ve. No, no. No, no, sí, sí, sí. Ya prácticamente me obligaste a que me empiece a ver. Mañana la empiezo a ver y bueno, No, después no lo vas vamos a a ir charlando. Sí, tomando sí, no, no. ahora vas a tener que empezar con la primera. Es probable. No sé si ahora, pero en un ratito seguro. Te digo, Eh, ahora termino el vivo, chicos, yo voy a ir a hacer mis ejercicios y mm, después voy a seguir viendo, a pesar de que mañana tengo un día a full, si está en Netflix, la verdad, todo de lo que habló Fernando hoy está en la serie. Es mm. para que la veamos todos y ponemos tipo fecha de vivo noviembre, tipo 3 de noviembre nos encontramos todos en el Instagram para comentar la serie. Ahí está. Sí, tenemos que hacerlo con esa propuesta del vino que dijiste vos, ¿no? De encontrarnos con la copa de vino, ¿no? Para poder relajarnos un poco, porque veo que viene dura la serie. La serie es Este, tremenda, ¿eh? Gaby, ¿no tenés posibilidades, o Agustina seguramente habrá anotado algunas preguntas para el lunes que queden? Sería interesante poder tenerlas. Uy, Agos, no sé si te... Ah, no, no, pobre, no, 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 está Pero bien, está ahora, bien, está bien. otra cosa, la gente que estuvo contactada recién y tiene alguna pregunta, por favor, no las escribe o a Fernando o a mí en mensaje Claro, ahí está. para... En Vínculos Amor me pueden mandar las preguntas, esto te la mandan a vos y el lunes las ordenamos un poquito. Y sí, allá Este, todos los psiquiatras a decirme que tengo que cambiar mi forma de pensar con respecto a la medicación y acá muy gracioso dice el doctor Pablo que hay que mirar la serie con un clonazepam. la habrá visto entonces, la Muy habrá bueno. empezado a ver. Muy bueno. Bueno, el lunes nos vemos a las 20 horas, vamos a seguir hablando, Exact- exactamente, sí, 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 sí. vamos a seguir hablando de los factores amenazantes. Bueno, nada. Muchas gracias, Fer, en serio, muchas gracias por tu No, forma por favor. simple y tan Mm, concreta de meternos de lleno a la amenaza y de ver cómo la podemos transitar. sí, Creo que sí. esto es lo más importante. Porque estamos mandando un mensaje claro de que esto es realmente manejable, que no necesitamos estar sorpresa, digamos, de los factores amenazadores. Nos vemos entonces el lunes. Sí, ya vas a haber visto algunas. Sí, 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 sí. Así que, No, no, sí. Estoy obligado, así que sí, la voy a ver, sí o sí. Si no, ya me amenazaste, así que. bueno, un gran saludo a Bueno, todos. Gracias por estar ahí, un placer. Nosotros tenemos el sábado, el domingo a las 20 horas vamos a tener nuestra sección astrológica, porque además a todo esto te quiero decir que está Marte
a full, que es justamente el guerrero del zodíaco, así que ¿A qué hora? Porque algo voy a tener que aprender de eso. En el algún domingo momento, vamos a tener una charla ahí sobre astrología, porque bueno, Marte es un planeta que es el planeta de la guerra, sí, eso lo sabía, mira. del zodíaco, bueno, entonces nos está moviendo mucho, por eso hay Está bien. tanta adrenalina, ¿no? ¿Es un vivo, Gaby? Es un vivo, sí. También. Y Bueno, el lunes nosotros otra vez. bueno. Nos vemos. Te mando un beso grande. Nos Besos, hablamos. Chao, hasta linda luego. noche, chao. Gracias. Chao.